primero, te digo. Soy profesora en historia, egresada del Instituto de Profesorado Joaquín B. González, que queda en Almagro, no sé ahora dónde queda, me parece que lo cambiaron, pero bueno, es un instituto de profesorado bastante conocido, no sé si ustedes lo conocen. Sí, sí. El Joaquín B. González. Ajá. Es un instituto de profesorado que queda en Capital y es altamente reconocido en todo, tiene muchas carreras. Inglés también tiene. Sí, sí. Pero es con examen de ingreso en inglés. Y cuando yo estaba estudiando, hace mucho, y obtengo el 50% de materias aprobadas, como ustedes saben que pueden anotarse en los listados de la SAD, en el Infine o en el 108B, seguramente estarán anotadas. Sí. Uno puede empezar a dar clases con el 50% de materias aprobadas. Y eso también te da la posibilidad de ir viendo si te gusta dar clase. Porque una cosa es estudiar e ir al profesorado y que te expliquen y ver la didáctica o la metodología, pero otra cosa es estar frente a los alumnos y decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo preparo la clase? ¿Con qué me encuentro? Entonces, yo era muy chica, tendría 22 años, entonces digo, no, voy a empezar a dar clases para ver si realmente esto me gusta. Y así accedo en el año 98, por eso estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, a dar clases con mis 50% de materias aprobadas. En el listado 108B, ítem, no sé, X, y accedo a una suplencia de una profesora que estaba embarazada y estaba con trastorno de embarazo, en la isla Martín García, pero en el año 99, perdón, yo dije 98, pero en el 98 había empezado en otra isla que es en Paraná Mini Chaná, que son más o menos 2 horas y media de lancha de acá del Tigre. Todas las lanchas salen del Tigre, de la estación fluvial. En esa época salía a las 8:30 de la mañana. Yo iba los días jueves a Paraná Mini Chaná, y en esa época existía el séptimo, octavo y noveno. Y ahora, bueno, todo eso cambió, se modificó la ley, bueno, en esa época existía séptimo, octavo y noveno que pertenecía a la primaria, y primero, segundo y tercero que pertenecía a la secundaria, que en ese entonces se llamaba polimodal. Vos accedías, digamos, claro, tenías horas en polimodal, en primero, segundo y tercero, los chicos se egresaban con un bachiller en gestión, en comunicación, había diferentes orientaciones. Yo accedo a la primaria 11 en séptimo, octavo y noveno, pero yo daba octavo y daba noveno. Pero ahí no había plurigrado, porque había cantidad suficiente de chicos para tener las horas divididas. ¿Se entiende? Porque eso también tiene que ver con la matrícula. El Estado te aprueba o no te aprueba secciones según la matrícula que vos tengas. ¿Sí? Entonces, en Paraná Mini y Chaná, que era la primaria 11, que ahora no sé cuál es la secundaria, no tengo el número de ese colegio, porque después esa primaria, si de ese séptimo, octavo y noveno se transforma en secundaria de 6 años, ¿sí? Se termina el polimodal, se transforma en secundaria de 6 años. Pero no sé, no me acuerdo el número. Yo hace rato tampoco que trabajo en San Fernando, me vine para Escobar y no sé qué número tendrá, pero por eso lo puedo averiguar, de última, si lo necesita lo puedo averiguar. Bueno. Y al año siguiente tomo una suplencia de una docente que estaba con trastorno de embarazo en diferentes materias que tenían que ver con mi título de incumbencia, porque nosotros los profesores de historia podemos dar sociología, creo que todavía está en el nomenclador, sociología, yo podía dar en esa época bachillerato de adultos, problemática social contemporánea, historia, geografía. Yo como que había agarrado un paquetito de 16 horas entre bachillerato de adulto y polimodal. Y en séptimo, octavo y noveno, que era la primaria, sociales, ¿sí? Las materias sociales
estaba en séptimo, octavo y noveno, y yo tenía esos 3 años juntos, porque no había chicos suficientes para poder crear otras secciones. Entonces, inclusive la directora, se llamaba Roxana, ahora se jubiló hace poco, vivía ahí, era la directora de la primaria con grado a cargo, ya tendría, no sé, cuarto y quinto, y sexto, por ejemplo. Y había otra maestra que tendría primero, segundo y tercero. Entonces, la primaria era con plurigrado. Y a mí me tocaba dar sociales en séptimo, octavo y noveno. Iba los viernes a Martín García, en esa época estaba la avioneta, ustedes seguramente son muy chicas y no saben lo que pasó. Hubo un accidente y fallecieron los docentes de la avioneta. No sé si lo saben. Eso fue al año siguiente que yo dejo de trabajar. En el año 2000 fue eso. Yo trabajé todo el año 99, hasta fin de año, digamos, hasta diciembre, y en el 2000 no retomo porque la docente se reincorpora y se cae la avioneta. Y se murieron los docentes. En esa época yo tenía un amigo que era profesor de matemática, que tenía un montón de horas, y se muere el director de la secundaria. El director Cadiboni, Roberto Cadiboni, también se muere en ese accidente. Me acuerdo de que fue como algo muy... la profesora que vos reemplazabas también iba en la avioneta. Ese día no. Ay, Dios. Porque se cayó un viernes, yo iba los viernes. Vos fijate, bueno, las cosas del destino, ¿no? Y otra docente también que se quedó dormida, que no fue. Bueno, en el año 2000 fue esto, ya hace más de 20 años. Bueno, retomamos el año 99, que fue más placentero. Yo iba los viernes y me quedaba a dormir. En la escuela no... es decir, ¿por qué me quedaba a dormir? Porque no había lancha los viernes. Yo no podía ir y venir en el día, ¿sí? Entonces, si me volvía en la avioneta, tenía que volver a ir el sábado, porque yo daba clases los sábados de 7:30 a 9:30 de la mañana, en la primaria. Era la primaria 39, eso sí lo averigüé, no me acordaba el número. Primaria 39. Andrea, que te interrumpa. Me quedó una duda. Entonces, para ir a esa escuela, tenías 2 opciones, lancha o avioneta, ¿puede ser? Sí, tenías dos. La lancha, pero claro, tenías la lancha solo martes y jueves y sábados. Y como el colegio funcionaba de martes a sábados, la avioneta iba los viernes y los miércoles y a veces otros días. Pero ¿qué pasaba? Mal tiempo, no sé, no salía la avioneta por algún motivo, te tenías que quedar. No, nos ha pasado. Les ha pasado a otros docentes que por ahí se podían volver en la avioneta, no estaban las condiciones climáticas para volar y se tenían que quedar. ¿Se entiende? Lo mismo pasaba con la lancha. Vos sabías que ibas, pero después no sabías si volvías. Y el tiempo de traslado en lancha y en avioneta obviamente es distinto, ¿no? ¿Cuánto era? 15 minutos en avioneta, claro, y 2 horas y media en lancha. Claro. Aproximadamente. Entonces, yo iba los viernes, que sí o sí salía la avioneta a las 7 de la mañana. 7:15. A las 7:30 estábamos en la pista, 7:30 empezaban las clases. Yo tenía una carga horaria hasta las, creo que 6:30 de la tarde, porque tenía bachillerato de adultos. Terminaba molida, me iba a la casa de los docentes, que imagínense una casa muy rústica, ¿no? No había calefacción, qué sé yo, muy rústica. Yo me llevaba mis sábanas, había frazadas que habían donado algún otro docente, me quedaba con la maestra.
porque ya se tenía que quedar de martes a sábado, se quedaba, no iba y volvía. Se quedaba, la maestra se tenía que quedar a dormir, sí o sí. Y bueno, me quedaba y daba clases al otro día, 7:30 de la mañana a 9:30. Tenías ciencias sociales en 7º, 8º y 9º. ¿Cómo repartía la enseñanza, digamos, para esos grupos? Algunas cosas, algunos conceptos se podían dar para todos, porque imagínense que es muy difícil dar historia, que son diferentes temáticas, es decir, qué sé yo, en 7º en esa época se daba historia antigua, en 8º se daba historia de la Edad Media y en 9º se daba historia argentina. Entonces, era totalmente diferente, era muy difícil. Y geografía lo mismo, geografía se daba en 7º grado, se daba mundial, la geografía general, en 8º se tenía que dar geografía de América Latina y en 9º se tenía que dar geografía de la Argentina. Entonces yo tenía 2 alumnos de 7º, 3 de 8º y, no sé, 4 de 9º. Más de 6, 7 alumnos tendría en total, porque a ver, chicas, es una isla, entonces la gente que vive ahí va, nada más. Es la gente que vive ahí. Y la gente que vive ahí es momentánea a veces, porque había muchos muchachos de la prefectura que llevaban sus familias, entonces por ahí estaban 2 o 3 años nada más, y después los derivaban a otros lugares. O bueno, los habitantes de la isla, pero poca población, muy poca población. Entonces imagínense que los grados, ya también de 1º, 2º y 3º, y el jardincito, que también hay jardincito, que está al lado, tiene pocos chicos. No, es un placer realmente trabajar ahí. Lo que pasa es que había que preparar actividades para los subgrupos. Uno podía explicar en forma general algunas cosas, pero había que detenerse con los grupitos para poder explicar lo particular. Pero como eran pocos chicos, la verdad que se hacía súper ameno, se pasaban las 2 horas que tenía los viernes y las 2 horas que tenía los sábados se pasaban volando, súper interesados, el trato con los chicos es más personalizado, es como dar prácticamente clases particulares. Son chicos muy agradecidos porque uno iba a la isla a trabajar, porque cuesta realmente conseguir docentes que vayan a trabajar. O en esa época, yo ahora por ahí no, porque como ahora la lancha va y viene todos los días de lunes a viernes, es totalmente diferente, ¿no? Justo una de mis preguntas era de esas, porque por ejemplo, en el caso de que la docente le pasa algo y no puede ir, cuesta mucho conseguir una de esos docentes, o sea, lo publican en el ABC, bueno, ahora está el ABC que es el APD, que lo hacen todo online, claro. Pero se publica en la SAD y uno va y... ¿Cómo hace uno para conseguir trabajo en esas escuelas? En esa época existía el acto público presencial, entonces vos te enterabas de las ofertas o de las vacantes que había en el momento que ibas al acto público. Ahora vos podés mirar con anterioridad lo que hay. Claro, igual esto pasó después de la cuarentena, con la cuarentena, pero... Exacto. Pero ¿cómo hace uno para yo me encargo de cargar ahora los actos públicos. Yo tengo 2 horas en la SAD, y yo cargo, los lunes me toca a mí cargar. Es decir, los cargos que ustedes vean los lunes son los que cargo yo. Bueno, yo solo miro los de Pilar igual. Claro, bueno, está bien. No, pero por ejemplo, a vos, por ejemplo, bueno, en ese entonces te pasaba algo y no podías ir, ¿qué pasa con las horas de esos chicos? Bueno, ¿quién las cubría? No, como pasa ahora, el docente no va, tienen hora libre. Claro, hora libre en esas horas porque era secundaria. Digamos, a sus casas, ¿no? ¿Cómo? Se tenían que quedar en la escuela, digo, no podían volver a sus casas. Los chicos sí. Cuando tenían yo me tenía... No, es decir, el régimen académico, eso por ahí siempre fue igual. El régimen académico dice que el alumno se puede retirar
con una autorización si el día anterior el preceptor sabe que el docente va a faltar, con una firma del padre autorizando, pero lo tiene que saber previamente. Eso por ahí les sirve para su carrera, que lean el régimen académico, en qué consiste, cómo es la asistencia de los chicos y cuándo se pueden retirar o cuándo pueden ingresar más tarde. Los alumnos pueden ingresar más tarde o retirarse antes con autorización de los padres, pero con un día de anticipación. Es decir, el mismo día se enteran que no está el docente, bueno, se quedan hasta la hora de finalización del horario, punto. ¿Sí? Claro, no, yo pensaba que quizá era diferente al ser que eran poquitos chicos. Por ahí Y no porque se prefería que no, que total, a ver, hay una preceptora, bueno, se quedan con la preceptora. Si había bibliotecaria, se iban a la biblioteca a leer un libro, a hacer alguna tarea. Mejor que no, porque el alumno está siempre mejor en el colegio, a pesar de que el profesor no esté. Y una pregunta, con respecto a la planificación que vos decías que eran muy distintos los contenidos para cada grado, séptimo, octavo, noveno, digo, no había, no sé ahora, pero digo, en ese momento, ¿no había algo, tipo un currículum específico para escuela plurigrado? No estaba contemplado, digamos. No. Tenían que adaptarlo ustedes. No. Sí, yo igual armaba yo armaba 3 planificaciones para esos grupitos. Si bien daba ciencias sociales, la directora me pedía la especificidad. Bueno, ¿qué le vas a dar a los chicos de séptimo? ¿Qué le vas a dar a los chicos de octavo? A los de noveno, ¿qué les vas a dar? Por ahí en inglés es más fácil, porque bueno, más o menos se puede adaptar. Se puede profundizar un poquito el mismo contenido con los de noveno, que ya lo aprendieron en octavo. Pero en historia, como son los contenidos tan diferentes, yo tenía que hacer diferencias con respecto a eso. Así que bueno, lamentablemente tenía que preparar actividades para los 3 grupitos que tenía. Por ahí, si mirábamos una peli, la mirábamos todos, porque también ciencias sociales no solamente era historia y geografía, era educación cívica. Entonces, por ahí, educación cívica, sí, era como más conceptos generales y mirábamos por ahí alguna película que tuviera que ver con algún tema y lo relacionábamos con eso y lo mirábamos entre todos. Ahí por ahí sí, pero después no. Igual, bueno, yo estuve un solo año, no sé, la profe de sociales, que por ahí lo estuvo el año anterior, saben que quedó y les da otras cositas. Mi experiencia fue poca en realidad, fue solamente un año de Martín García y de plurigrado. En Paraná Minichaná no, estuve 3 años, pero yo tenía separado octavo y tenía separado noveno. Ahí no hubo problema. ¿Y vos cargás ahora en SAD cargos para escuelas plurigrado? ¿Qué escuelas plurigrado? Pues estuvimos como buscando y no encontrábamos mucho. No hay. Claro. Porque Martín García, me parece, yo no te puedo asegurar, pero me parece que ya no hay, que hay un curso, hay una sección para cada año. Claro, sí. Por ahí la primaria puede ser que todavía tenga plurigrado, primero, segundo y tercero, pero no tengo contacto de nadie que trabaje en primaria la 39 en Martín García. No tengo ningún contacto. Porque la directora que yo conocía, que tampoco tenía el teléfono, igual se jubiló hace unos años. Claro, imagínate, pasaron más de 20 años. Sí, yo me acuerdo, bueno, yo terminé la secundaria en el 2000, así que lo que estabas contando recién me hacía acordar a mí de lo que vi en ese entonces. Y sí, y me acuerdo que eran distintos la historia de primero, la historia de segundo. Bueno, yo terminé quinto, llegué a terminar quinto, y el año siguiente creo que ya empezaba, me parece, los de octavo y noveno, sí. Sí. Pero me acuerdo de los contenidos, sí, y al siguiente año se cambió todo el plan, así que no me imagino, pero...
Sí, nos fuimos adaptando. Después fue SB, es decir, séptimo, octavo y noveno Claro. pasó a ser SB, primero, segundo y tercero, estando todavía polimodal. Después recién, es decir, primero, segundo y tercero de SB con el polimodal, ahí después se transforma en los 6 años de secundaria, que es ahora lo que tenemos. ¿Sí? Pero al principio había SBs, escuelas secundarias básicas, y los polimodales estaban aparte. Cuando se transforma la secundaria, todas las SBs que estaban en las primarias tuvieron que empezar a crear cuartos, quintos y sextos en las primarias. ¿Qué es lo que hay ahora, lamentablemente? Que es una locura tener una secundaria dentro de una primaria. Una locura. Pero bueno, es una locura. Muchas idas y vueltas. Sí. ¿Cómo Pero se bueno, sentían es lo que hay. los alumnos más grandes de estar en el mismo aula con los otros, compartir el aula? ¿Cómo se sentían ellos? A ver, la mayoría eran hermanos, primos, vecinos, porque Está bien. Por ahí están Claro. acostumbrados, o siempre fue así, o quizás la primaria, los primeros grados ya lo viven así, primaria- para ellos es normal. claro, ¿no? exacto, la primaria ya primero, segundo y tercero estaba junto, con una maestra. Cuarto, quinto y sexto estaba junto, con la directora, que era, es decir, era directora con grado a cargo, se llama. Claro. Y séptimo, octavo y noveno tenía diferentes profesores de sociales, matemática, prácticas de lenguaje, inglés y artística y educación física. Esas eran las materias en esa época. Ciencias naturales me faltó. Claro. Entonces iba un profesor por cada área. Diferentes Claro. días, ¿no? Claro. ¿El horario, Diferentes días. digamos, era el mismo? Por ejemplo, de Sí. 1 a 5, o de 8 a 12. La primaria era a la mañana, siempre fue a la mañana la primaria. De 8 a 12, o 12 y media en este caso, o de 7 y media entraba yo, 7 y media de la mañana a 12 del mediodía. Primaria siempre por la mañana, secundaria por la tarde. Claro. La secundaria todavía aún funciona por la tarde. Y ¿sabes qué me quedé pensando cuando empezabas a contar la historia, cómo empezaste, digamos, cómo encontraste las horas en el colegio y todo? ¿Qué te llevó a trabajar en un colegio con estas particularidades, ¿no? Porque no es lo mismo que tomarte un colectivo, viajar 15 minutos y estar y después volver a tu casa, tener que quedarte a dormir. ¿Qué te Era joven. Era joven, no tenía chicos, no estaba casada. Yo viví toda mi vida en San Fernando. Para mí el Delta es normal. Claro. Es decir, toda mi infancia fui a la isla de Cruz San Fernando, nos tomamos una lancha, vos vas qué sé yo, no sé. Sí. A ver, es cotidiano, para mí era cotidiano ir a la isla. Y en el 98 que tomo Paranamí Nichaná, iba solo los jueves, ahí sí, iba y venía. Yo tomo sociales de octavo y noveno. Y al otro año surgen estas horas, y yo tenía libre, porque pensaba que yo estaba estudiando, no tenía muchas horas, quería trabajar, necesitaba la plata. Tiene ruralidad, el 120%. Al no tener antigüedad, mi sueldo no era muy bueno. Entonces, Claro. estaba buena también la oferta monetaria, ¿no? Porque Por el plus, digamos, de ruralidad, ¿no? ¿Tiene? Claro, 120 tiene, es un montón. Está bien, uno se la pasa viajando. Sí, es hay un motivo por el cual no hay una diferencia también, ¿no? Te modifica el estilo de vida, o si se quiere, o tu organización, Son 5 horas que vos perdés viajando, claro. Entre ir y vuelta. Con todo lo que implica, ¿no? De que por ahí no podés volver, o el hecho de quedarte a dormir y todos esos Claro. cambios en la rutina, ¿no? Claro, sí.
a ver, volvíamos igual, porque, por ejemplo, cuando íbamos a Paraná Minichaná, que es cruzando el Paraná de las Palmas, por ahí el agua estaba súper bajita, y bueno, la lancha, no sé cómo hacía para pasar, tenía su canal, y está bien, por ahí tardábamos 3 horas y media en volver, porque iba lentísimo. Salíamos a las 4 de la tarde y yo llegaba a mi casa a las 7:30 de la noche. Era un montón. Sí, justo en vacaciones de invierno fuimos nosotros a la isla a pasar una semana, y nos pasó de que el agua bajó mucho y las lanchas, taxis, no querían entrar, porque decían que bajaba el agua. Claro. Entonces nosotros nos quedamos pensando, ¿y cómo hace? Porque justo había una escuelita ahí que es rural, y nos decían, y si baja el agua ya no entran. Tampoco no entraba el colectivo lancha, no sé, bueno, el colectivo lancha, sí, la lancha colectivo, sí. No entraban. Y yo decía, ¿y cómo hacen los docentes para trabajar acá si no entran? Decía yo, porque la escuela llegaba más al fondo. ¿Y qué acá hacen? No tienen clases, me decían. Claro, nosotros muchas veces nos pasó de llegar a la estación fluvial, la lancha no sale. Esperar un ratito a ver si salía. Sí, nos decían eso. Y bueno, esperamos media hora, 1 hora, bueno, listo, suspendemos las clases, porque ya, listo, me volvía. No salía y no salía. Muchas veces nos pasó por el mal clima. Claro, y eso, nada, es como los chicos tampoco pueden ir al colegio, o sea, me imagino que es todo, cuando hay sudestada, es toda una cadena, ¿no? Claro. Los chicos pierden clase. Porque esa lancha colectivo que nos buscaba a nosotros en la estación fluvial, iba haciendo paradas en las diferentes islas y buscando a los otros chicos. No es que, a ver, los alumnos de Paraná Mini vivían en diferentes islas del Delta. Hasta llegar a Paraná Minichaná, pasaba por un montón de lados recogiendo a los alumnos. ¿Sí? Entonces, bueno, algunos no, por ahí algunos tendrían su propio bote, iban con su bote, pero la mayoría esperaba la lancha. Vos tenés como docente vos tenés otro tipo de compromiso. Vos sabés que si vos no vas, el pibe no tiene clase. Entonces es súper importante que vos vayas. Yo he ido a trabajar con la garganta hecha bolsa, porque no quería faltar. Claro. No querés faltar. El docente de isla es muy comprometido, no querés faltar, porque sabés que el pibe que la única manera de socializar que tienen esos pibes es yendo al colegio. Claro. ¿Se entiende? En las vacaciones de verano, en las vacaciones de invierno, que no tienen colegio, están todos en su casa. No es como acá que cruzas la vereda y tenés a tu vecino. Claro, sí. Entonces el colegio es todo para la vida de los isleños. Entonces el docente, si lo entiende y no es un chanta, va, se compromete. ¿Entiende? Y en el colegio les brindaban, no sé, el almuerzo, tenían como... Sí, no de Martín García, ¿sí? No de Martín García porque la secundaria no tenía comedor, sí creo que la primaria. Pero sí en Paraná Minichaná nosotros llegábamos, desayunábamos, ponele un mate cocido, algo con las galletitas, estábamos 2 horas de clase, almorzábamos, excelente la comida siempre, la verdad que las cocineras de la isla son capísimas y fueron mis mejores comidas de todos los jueves. Te daba 2 horas más de clase, la merienda, y ya después te ibas. A las 4 de la tarde salía la lancha. Más o menos, sí, porque salíamos 8:30 de la mañana, estábamos 2 horas, ponele, 10:30 de la mañana llegábamos, dábamos 2 horas de clase, a las 12:30, 1 comíamos, eran media hora de almuerzo, volvíamos a las aulas, teníamos un recreíto entre tercera y cuarta hora, que creo que ahí tomábamos la merienda, y ya después cuando terminábamos la cuarta hora, ya nos íbamos. Y bueno, estaba organizado de esa manera, 4 horas de clase o a veces un poquito más, depende
los chicos tenían quinta o no, y ya después nos volvíamos. Es decir, nos teníamos que volver todos porque la lancha salía a esa hora. Claro, claro. Pero todos muy compañeros, los docentes que van a la isla por ahí son diferentes. Algunos van los últimos 3 años de su trayectoria docente para jubilarse con el 120% también, ¿no? Hay de esos. Claro. Hay de esos. ¿Te quedó algún contacto, alguien con que todavía esté quizás trabajando en alguna escuela así, en ese o en algún otro, no? El único contacto que yo tengo, que es de donde yo saqué esta información que te decía, que se llama ahora Secundaria C, Cacique Pincén, y que me estaba contando, es la secretaria titular de Martín García, pero que no está trabajando ahora porque está como spot en La Plata, que ella es la secretaria titular de ese colegio, pero bueno, no la quise molestar mucho porque ella trabaja todos los días en La Plata, ¿viste? Y solo le pregunté algunas cosas para que me cuente cómo es hoy, porque yo no sé cómo es hoy. Claro. Entonces me dijo, ahora es de lunes a viernes, sale a las 8:30, la lancha es propia de educación, no dependemos de la lancha de... Claro, porque antes sí dependíamos de la cachola. Claro. Claro. Ahora no. La lancha para el colegio, para educación, digamos. Exacto, claro, porque después que se cae la avioneta, prohibieron ya. No, el Estado ya no puso más avioneta. Hubo concesiones con las empresas de ahí del Delta y más después cambiaron la modalidad y ahora funciona de lunes a viernes. Y va todos los días, va y viene, va y viene, va y viene. Entonces ahí ya no tenés problema, vas y venís en el día. Claro. Bueno, la verdad... Los profesores van y vienen en el día. Por ahí vas por 2 horas, pero bueno, te comés todo el día. Claro. Por eso también cuesta conseguir. Claro, sí, como que tenés tiempo allá. Claro, la mayoría cuando yo trabajaba, por ejemplo, profesor de naturales, ella se debe haber jubilado, era más viejo que yo. Tenía naturales, biología, salud y adolescencia, es decir, mucha carga horaria de diferentes materias en diferentes años. Entonces él por ahí iba 3 días y le reservía, o tenía sus 20 módulos titulares en el colegio. Andrea, ¿y vos cuántas horas tenías de viaje? Yo tenía de tu 2 casa horas y media. hasta la escuela. No, de mi casa no, pues yo vivía en San Fernando y es un colectivo, es un tren. San Fernando Tigre. 10 minutos, 15 minutos, como muchísimo. ¿Hay escuelas rurales cerca de Escobar? Quizás hay y yo desconozco totalmente, porque al menos es una experiencia que me gustaría tener. Mira, acá en Escobar, yo me mudé acá en el año 2016. Me traje mis horas de historia de San Fernando para acá. Yo ya no doy más clases porque estoy recalificada por la voz, hago tareas administrativas. Toda mi carga horaria, mis 20 módulos titulares, los tengo en diferentes escuelas de acá de Escobar. Los trabajo en uno solo, que es la secundaria 29, que está en La Chechela, ahí en José Hernández. La mayoría, eso es lo que a mí me llamó la atención y también por eso me pedí el mal para esos colegios, todos tienen 30% de ruralidad. Todas. No quiere decir que uno le cueste llegar, porque es accesible. Pero bueno, quedó andás a ver de dónde, de la época del ñaupa, espero que no se den cuenta y nos saquen la ruralidad, porque es un mango más. Sí, y hay una sola isla, acá en Escobar, que está como yendo para el Paraná de las Palmas, pero me parece que ni siquiera hay que tomarse una lancha, uno va con el auto. Y esa tiene 120%, que es la única de isla de acá de Escobar. Si vos querés trabajar en islas, tenés que anotarte en San Fernando. Todas pertenecen a San Fernando. Bueno, voy a ir a averiguar un poco cómo es eso. Acá no hay islas en Escobar. Se cortó. Sí. Hola. Sí, había quedado congelada. Sí, ahí sí. está.
Ahí está, ahora sí. Acá no hay islas en San Fernando, hay una sola, pero creo que vas con el auto, yendo como por acá por la ruta 25 para el fondo, que es la única que hay que tiene 120%. Todo el resto tiene 30% de ruralidad, salvo las que están en la zona urbana, la secundaria 21, la primaria 2, donde estudian ustedes, la 1, que está más adelante, la técnica 1, esas no tienen ruralidad. Claro. Pero, por ejemplo, yo vivo en el Cazador acá, la secundaria 22, tiene ruralidad. La del CUBE, porque adentro del CUBE, el barrio privado, hay un anexo de la 22. Y esa tiene 60%. Sí, esa está buena para trabajar. Esa trabajaba mi cuñado en el CUBE. ¿Dónde se ve el porciento de ruralidad? Porque yo, por ejemplo, trabajo en la 9 de Lago Marcino, y me figura... Si vos te fijás en la SAD, la parte de escuelas, en algún pasito dice el porcentaje. Ah, mira, no sabía yo que tenían como un porcentaje. El listado de escuelas. Sí, no lo sabía. Es sobre el básico, ¿sí? Es un porcentaje sobre el básico. Sí. El básico, viste que... ahí. Sí, nos dan como un extra por ser rural. Sí, eso también. Es un 30% sobre el básico. Ah, me voy a fijar ahora cuánto es. Hasta que nuestro básico, bueno, está ahí. Tenemos muchos plus, muchos ítems de otras cosas, no remunerativos. Lo que pasa es que si no hicieran todo eso, el sueldo del docente es muy bajo lo que figura, y gracias a todo eso lo que figura como ruralidad, conectividad docente. Sí, o sea, bueno, pero estaría buenísimo que todos los ítems que hay, remunerativos vayan al básico. Entonces ahí suman para el aguinaldo, por ejemplo, la suma. Hay muchas cosas, sí. Y yo, por ejemplo, yo me cobro ya el máximo de antigüedad, ¿no es cierto? Tengo el 120% de antigüedad, pues ya superé los 20 años de antigüedad. Pero no es tanta mi antigüedad. Es decir, yo cobro más de antigüedad que de básico. Porque claro, es el 120 del básico. Claro. Más el 30% de ruralidad. Que vos arrancaste en el 99, ¿no? Con, digamos... 98. 98. A correr, digamos, tu antigüedad en el 98. Generalmente, el docente, o por lo menos yo, siempre les di material, porque si bien en los colegios hay libros o manuales, son muy de secundaria y muy manual, ¿sí? Y a mí me gusta trabajar de otra manera. Yo soy más por ahí de la vieja escuela, ¿viste? O también por mi formación. Trabajo mucho con fuente directa. Entonces, no me gusta tanto los manuales, sino más bien no sé, las cartas, documentos, directamente autores reconocidos y párrafos de autores. Entonces, ¿uno qué hace? Yo en esa época tenía computadora, imprimía, llevaba fuentes directas, analizábamos y se los llevaba yo. Les llevaba yo las cosas a los chicos. Después, bueno, mucho hablar, que tomen apuntes, pizarrón y por ahí hacer esquemas, mapas conceptuales, comparaciones y veíamos diferentes conceptos. También por eso me quedó así la voz, ¿no? Porque le ponía demasiado. Me la pasaba hablando. Claro. Pero el material se los brindaba. Yo siempre trabajé de esa manera. No es que iba a la biblioteca, a ver qué hay, ¿viste? Eso es lo que a mí me jode a veces actualmente, que el docente llega y dice, ¿qué día ayer? ¿Qué día la semana pasada? No, yo tenía súper organizadas las clases, a pesar de que tenía muchas horas, pero fui formada de esa manera, con los planes de clase. Entonces, yo me armaba un plan de clase, una introducción, un desarrollo y una actividad en el día. Yo todos los días me llevaba una nota, o por lo menos algo para corregir. Claro. Actividades cortas, no importa, pero yo necesitaba que el alumno
produzca algo. Porque, y esto de preguntas de un texto, de un manual, a mí no me gustaba. Viste, bueno, a ver, copien de acá hasta acá. No sé, una pregunta estúpida. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las guerras, no sé, del Peloponeso? Y el alumno va al manual y copia consecuencias fueron, claro, como copia, preguntas sin dejarlos pensar, ¿no? No. De copiar. Y aparte copiar textual. Yo, no, ahí no podés copiar textual. Lo lees, lo digerís y lo tratás de explicar con tus palabras como sea. Claro. No importa cómo, textual no. Bueno, son formas, qué sé yo. Sí, también ahí dejas demasiado, ¿no? Pero todo el material lo brindaba. Por ahí lo que pedía en algunos colegios, que por ahí veía que los chicos podían facilitar, era plata para fotocopia. Pero nada más. Martín García y Parramini no pedía. Lo pagaba yo. Claro. Y sí. Aparte llevabas caramelos, llevabas golosinas, llevabas para compartir, tomábamos mate, era otra onda. Llevabas los bizcochitos. Sí. Era otra cosa. ¿Sí? Y del bolsillo de uno. Del bolsillo, claro. En esa época se podía, qué sé yo, ahora sí, no sé si lo podría hacer ahora realmente. Ahora, claro, no te dan los números. Y no sé, ahora no sé. Igualmente ya te digo, no doy más clase ahora. Claro, ya no das más clase. Porque después fui vicedirectora durante 10 años en la secundaria 8 en San Fernando. Ahí la que está en la vuelta del cementerio, sobre Pasteur. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, ahí fui 10 años vicedirectora y aparte tenía mis horas, pero poquitas. Entonces por ahí daba 10 módulos nomás, más el cargo de vice. Claro. Y bueno, ahí también, ¿no es cierto? Teniendo 5 cursos nada más, clases magistrales, ¿viste? Porque no tenés tantos chicos. Está bueno. Claro, tenés más tiempo para dedicar. Está bueno. Sí. Sí, aparte también la práctica docente, vos ya te vas generando como un backup de bibliografía, ¿no? Te vas armando.